y que el Espíritu Santo nos guíe en su bendita y santa palabra. Bueno, gracias, hermano Cairo. Vamos a inclinar todos nuestros rostros y a orar para que Dios sea quien nos ilumine, nos abra el entendimiento. Por eso hablamos de iluminación, porque estamos en oscuridad en este tema. Y Dios nos va a alumbrar el camino. Oremos. Señor y Padre bueno, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres quien tiene misericordia. Señor, ayúdanos a entender este tema tan importante que vamos a tratar en la mañana de hoy. Señor, que es respecto a la ley tuya. A la ley que nos diste, Señor, a través de Adán y que queda en nuestra conciencia. La ley que también le diste al pueblo de Israel por medio de Moisés y que hay registro de ella todavía, Padre. Ayúdanos a entender que estamos comprometidos a guardar estos mandamientos y que no tenemos excusas, que no podemos alegar nada en cuanto a que no sabía o tengo trauma o cosas por el estilo, Señor. Tú demandas del hombre que te satisfagamos a ti con nuestro comportamiento. Y de eso es pues lo que vamos a hablar en esta mañana. Permítenos poder escuchar y también tener esa obediencia para cumplirlo, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a pedirle a los niños que se queden aquí. Hoy todos nos vamos a quedar aquí. Hoy nos vamos a quedar tranquilitos, escuchando, jovencitos, porque este tema también a ustedes, que son los más chicos, les corresponde escucharlo. Así que yo voy en esta mañana a tratar lo más posible en desmenuzarle este tema, que de hecho es un poco difícil hacerlo. Pero en la mañana de hoy, hermanos y hermanas, todos los que estamos, niños y niñas, vamos a hablar de un tema importante. ¿Saben cuál es? La ley de Dios. Y para que sepamos es la ley, voy a proceder a leer una definición aquí. Y que podamos posteriormente saber qué es esto. ¿Y qué es la ley? Como dije, voy a leer una definición y esto es un diccionario bastante técnico, así que vamos a ir desmenuzando algunas cosas. Bien, en primer lugar, hermanos, la escritura está llena de términos judiciales como justicia, transgresión, juez, juicio, pacto y condenación. ¿Y a qué nos referimos? Nosotros estamos permanentemente delante de Dios en un tribunal, aunque nosotros no lo veamos así, pero es que Dios está frente a nosotros y nosotros estamos frente a Dios. El asunto es que no lo vemos, ¿verdad? Y pareciese ser que Dios está ausente. Pero no, nosotros estamos casi que como cuando en los barrios hablaban de que iban a llevar a la gente a la corregiduría. Bueno, nosotros estamos de manera permanente
ante la faz de Dios, ante la corregiduría de Dios, ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, hermanos, este tema de la ley es importante porque en la escritura es lo que vamos a ver, de inicio a final. Y estos términos definen la relación que hay entre Dios y el hombre como esencialmente una relación de gobernante y gobernado, de rey y de súbdito. Por eso le dije, Dios es nuestro gobernante y nosotros sus gobernados. Esto de la ley es algo que a diario lo vamos a tener que considerar. Como Él es el rey y nosotros sus súbditos, esto de la ley es algo que a diario, hermano. No crea que cuando usted abre la Biblia o que cuando está en una reunión cristiana, cuando usted está cocinando, cuando se está bañando, cuando está trabajando, cuando está en su casa, cuando está fuera de su casa, la ley de Dios está prevaleciendo con cada uno de nosotros. Porque el gobernante, el rey, está permanentemente observándonos y esperando que nosotros cumplamos eso. De ahí la importancia del concepto de la ley. Y termino diciendo, la palabra más frecuente y característica del Antiguo Testamento que se traduce como ley es el hebreo Torah, que originalmente significó instrucción autoritativa. Por esto, más comúnmente significa oráculo o palabra de Jehová, sea que haya sido entregada por un portavoz como Moisés o un profeta o sacerdote. De esta forma, la palabra ley o Torah viene a tener el sentido más amplio de instrucción de Dios. La ley es la instrucción que Dios nos da con la esperanza de que nosotros, habiendo recibido la guía, procedamos de esa manera delante de Él. Así que vamos a estar leyendo también la sección 1 y 2. Hoy nos toca la sección 1, pero vamos a leer la sección 1 y 2 porque están relacionadas. Y dice, Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras y lo dotó de poder y capacidad para guardarlo, por lo cual lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que cumplía la ley. Y miren esto, que yo honestamente, hermanos, cuando estamos hablando de la ley de Dios, estamos metidos en camisa de 11 varas y es mejor que seamos serios. Y le amenazó con la muerte si es que la quebramos. Miren qué importante es la ley, o qué importante es para Dios esta instrucción que Él le promete vida al que la cumple, pero le amenaza con muerte al que la quebranta. Y le voy a decir otra cosa, hermano, antes de proseguir. Dios puede exigir esto, porque Él es soberano. Resulta ser que en nuestro ambiente en la actualidad hay mucha gente que dice, Dios es injusto, porque yo no le pedí a Él que me diera ley. Y quiero decirles algo, hermano. Lo natural del ser humano es responder así. Pero quiero decirles otra cosa. A Dios no le importa. A Dios no le importa. Lo que le importa a Dios es que usted obedezca. Y Él satisfacer entonces de acuerdo a cómo responda usted de acuerdo a la ley. Y la segunda sección dice, después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de rectitud y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6
los últimos 6, contienen nuestros deberes para con el ser humano. Nosotros nos vamos a concretar en esta mañana a la primera sección, que vuelvo y leo. Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras y lo dotó del poder y la capacidad para guardarla, por la cual lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que cumplía la ley y le amenazó con la muerte si es que la quebranta. Cosas interesantes, hermanos, en esta primera sección de esto que acabamos de leer de la confesión de fe de Westminster. Primero, ¿por qué? Porque Dios le dio a Adán una ley. Y muchos de ustedes dirán, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo es posible que esté diciendo eso? El asunto es, mis estimados hermanos, que Dios le dio a Adán una ley en forma de pacto, en forma de un acuerdo, pero no pidiéndole permiso a Adán, sino diciéndole esto es lo que es. ¿Y cuál fue ese pacto de obras, mis estimados hermanos? Nosotros podemos buscarlo en Génesis y si no recuerdo mal, creo que está en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Hermano, capítulo 2, versículo 14. ¿Ah? Sí. A ver. Dios le dijo al hombre que no, que podía hacer todo lo que quisiera con la creación, que podía administrarla, que podía tomar de ella, pero le restringió ¿qué cosa? Que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. Hermano, ¿usted me iba a decir algo? 2 y 3. Génesis 3. Génesis 3. No, es Génesis 2. Génesis 2. Todo el relato que tiene que ver con el hombre en el huerto de Edén. Bueno, vamos a leer. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo al hombre que podía alimentarse y mandó Dios, dice el 16, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio a Adán, que de paso, hermano, les digo que Adán nos representó a todos nosotros, pero Dios le dio a Adán una ley con un pacto de obediencia. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no, porque el día que él coma, ciertamente morirá. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Comió el árbol del bien y del mal y murió. El acuerdo que Dios hizo y que se lo impuso como ley es que obedece lo que te estoy diciendo. Si no lo obedeces, vas a morir. Y es por eso, hermanos, que Adán, y es por eso que nosotros
al final nos envejecemos y morimos, porque heredamos las consecuencias de la decisión de desobediencia que como Adán, él nos representó. Por eso es que la cabeza, él es cabeza de la humanidad. Podremos argumentar lo que queramos. Yo no le dije a Adán que desobedeciera. El asunto es que ya eso se dio. Por lo tanto, así como a Adán se le dio una ley y le exigió Dios cumplirla, también nosotros que somos la posteridad o la descendencia, los hijos de Adán, ¿verdad? A nosotros se nos exige lo mismo. O obedeces o desobedeces. Si obedeces, se premia. Si desobedeces, se castiga. Y en esta sección número 1, la confesión dice, por lo cual o por la cual lo comprometió a él, a Adán y a su posteridad, a una obediencia personal. Adán debió obedecer personalmente. Pero también Eva. Eva fue la que le dio el fruto. Pues dice, una obediencia personal, completa, no a medias, exacta. Exacto, o sea, lo que se te dijo eso, no lo que interpretaste, porque hay veces que con estas interpretaciones nuevas, modernas, es que yo tengo otro espíritu de interpretación de las leyes, así dice mucha gente. Por lo tanto, hay gente que comete fechorías y luego alega en los juzgados que él tuvo otra idea o otra concepción. No, exacta, obediencia exacta. Lo que la ley quiere decir, así mismo, eso es lo que tenemos que obedecer. Y al final dice perpetua. Hermano, esto va a ser por siempre. Le prometió la vida si es que cumplía y le amenazó con la muerte si es que la quebranta. Bueno, la ley de Dios es algo serio. Voy a tener que desconectar esto. La ley de Dios es algo serio, mis estimados hermanos. Tan serio que Dios no solamente le exigió eso a Adán en cuanto a cumplimiento, sino a su posteridad. No le exigió a él de manera personal, sino obedécelo de manera completa, exacta y perpetua. Es la ley de Dios. Y lo que nosotros entendemos muchas veces como los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos no es nada más que un resumen de toda la ley, porque la ley son otras 600 y tantas cosas más. Pero es esta ley que nosotros vemos como los 10 mandamientos, en algunos de los casos, el reclamo de Dios, el estándar de Dios, o la medida de Dios para que cada uno de nosotros viva la vida. No hay de otra, hermano. No hay de otra. Quiero ir revisando en este tiempo que nos queda algunos textos de las Escrituras, pero nada más, hermanos, anteceder y decir que estas dos lecturas que acabamos de leer, la de la sección 1 como la de sección 2, nos enseñan lo siguiente, hermano. En primer lugar, que la ley de Dios era la norma para la obediencia perfecta que Dios le impuso a Adán en la creación. 2, que sus demandas eran absolutas, no parciales, absolutas, no relativas. No como yo lo veo, no, como Dios lo ve, absoluto. Y 3, que esta ley, cuyas demandas nunca han dejado de regir para ningún hombre en ningún sitio, fue revelada resumidamente en principios generales, llamados 10 mandamientos,
en el monte Sinaí sobre 2 tablas de piedra. Hermanos, esto me lleva a mí a tener que decirles que aunque esta sea la única vez que veamos este tema, créanme que no va a ser así. Pero aunque sea esta la única vez que veamos este tema, es responsabilidad de cada uno de nosotros seguir observándolo, seguir viéndolo, seguir revisándolo. Porque es lo que Dios quiere. Hermanos, aquí está en juego algo. Está en juego es la gloria de Dios. Y si Dios es el soberano, Él se glorifica en que la gente le obedezca. Hermanos, cuando hay desastres naturales y demás, muchas veces dicen, es que si existiese Dios no hubiese desastres naturales. Es que si tú fueses obediente, si yo fuese obediente, yo no tendría que recurrir a esos recursos. Y valga la redundancia, recurrir y recursos. No tendría que recurrir a esos recursos. Porque estuviésemos nosotros viviendo como Él apunta y exige. Pero bien, vamos a la palabra del Señor. En Job capítulo 28, versículo 28, hermanos, y quiero que me sigan con la lectura. Job está antes de Salmos. Job 28, 28. Job, capítulo 28, versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Esto a quién se lo está diciendo? A Job, en el contexto de que todos sabemos, mis estimados hermanos, que la Biblia dice que hubo en tierra de Uz un hombre perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Que el enemigo, el diablo, quiso probar y supuestamente la prueba que el diablo quería era decirle a Dios que Job era así porque Dios lo había cercado de bendición. Bueno, nosotros sabemos que Dios le dio el chance. Bueno, pruébalo, no lo toque su vida. ¿Y qué ocurrió? Que le cayeron a Job todas las pestes habidas y por haber. Y Job, hermanos, ese hombre lleno de fe, temeroso de Dios, perfecto, llegó a tener crisis en su vida. Llegó a recibir visitas de hombres de igual calibre personal y espiritual que él. Eran amigos de él, Bildad, Zofar, y el otro que era Elifaz, Bildad y Zofar. Bueno, si menciono un nombre mal, me corrigen, hermano, porque yo creo que yo estoy teniendo ciertos adelantos de Alzheimer. Se me va la onda. Un día voy a olvidarme dónde vivo. Pero bien, este texto que estamos viendo, ¿en qué se relaciona con la ley? Se relaciona en el hecho de que la ley, a la hora de observarla, esa demanda que Dios pide que el ser humano guarde para satisfacerlo a él, debe llevarnos a tener que temor. Y dice este texto que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Dónde el hombre obtiene la sabiduría para respetar a Dios y obedecerle? En las Escrituras, en los 10 mandamientos, en la ley de Dios, en saber que Dios exige obediencia y que se complace en eso. El temor del Señor es la sabiduría. Usted es sabio, yo soy sabio, si tememos al Señor. Y como sigue diciendo este texto,
nos apartamos del mal, que entonces es sinónimo de inteligencia. Usted sabe la cantidad de gente bruta que hay por la calle. ¿Y por qué es bruta? Y perdóname la expresión, porque en eso hasta me tengo que meter yo, porque no teme a Dios y no se aparta del mal. Y la brutalidad del ser humano está en que no sabe que le va a caer todo el peso de la mano de Dios y no va a aplastar. Cuando leemos, hermanos, la palabra temor en el hebreo, imagínense esta palabra en hebreo, la lengua en la que se escribió el Antiguo Testamento, es la palabra hu. Y es el temor o es el pavor a un ser supremo y la reacción ante grandes obras y actos de destrucción de Dios. Usted sabe, hermano, una vez yo le comentaba que yo cuando era niño, cuando tenía la edad de, así como de Alexa, yo veía el cielo y yo me espantaba, a mí me daba ñañara, hermano. Sí, y le comento, hasta el sol de hoy yo tengo esto, que yo muy poco trato de mirar el firmamento, porque eso me da una sensación. No, sí, hermano, no se rían, de verdad. Como una fobia. Exacto. Me causa, porque yo me siento pequeño. Yo digo, ese firmamento es la creación de un ser que es capaz, que yo no, capaz de castigarme y que yo no puedo jugar con él. Eso me causaba temor. Pero también esta palabra de la que nos estamos refiriendo aquí respecto a la ley es temor a los actos destructores de Dios, tipo diluvio, tipo terremotos, tipo fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, tipo cualquier desastre natural. Este calentamiento global que hay en esta tierra, porque la temperatura está aumentando cada vez más, los niveles de agua están bajando. El ser humano es tan terco que no se pone a pensar que va a llegar un momento en que el agua puede que llegue a lo mínimo, se agote el agua y que vamos a morir todos. Pero tú ves que el ser humano sigue matando, sigue haciendo desastres, sigue contaminando. Pareciera no tener temor, pareciera no ser inteligente, pareciera no ser sabio. Hermanos, y como digo, en eso estamos todos. Debiésemos reflexionar. También cuando vamos a Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Después de los Proverbios viene Job, Salmos, Proverbios y luego viene Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7, 29. Miren lo que dice. He aquí, solamente esto he hallado. ¿Y eso quién lo dice? El escritor, autor del Eclesiastés, que fue el sabio rey Salomón. El sabio rey Salomón, que en su vida tuvo momentos de poca sabiduría o nula, porque le dio por andar con las yales de su tiempo y voy por aquí y voy por allá, y quedó inclinando su corazón a dioses falsos. Esto lo dijo él. ¿Y qué dice? Eclesiastés, que he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, que Dios hizo al hombre recto, y ellos buscaron muchas perversiones. Ajá, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Aquí se usa la palabra recto. Él hizo al hombre recto. Y miren, esta palabra tiene mucha cercanía, mis estimados hermanos, a lo que significa la palabra recto.
para nosotros hoy en día. Recto es algo que está emparejado. Entonces, Dios hizo al hombre parejo ¿con quién? Con él. Pero al ser humano le valió 3 pepitas de aguacate y no quiso estar emparejado con Dios. ¿Por qué? Porque buscó el estar desparejado, las perversiones. Pervirtió la norma. De hecho, la palabra recto y la palabra original que se traduce es norma. Cuando usted no sigue la norma, usted la pervierte. El hombre, ¿qué hizo? Mis estimados, niños y niñas, hermanos y hermanas. El estándar, la norma, ¿cómo se llama? El sistema métrico original utiliza el término patrón. El patrón le valió. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó las perfecciones. Porque vio la ley e insultó a Dios al no obedecer. Vamos a estar tocando 2 pasajes más. Y esto está en Romanos, en la epístola a los Romanos. Así que vámonos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos está después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 15. ¿Qué dice? Sí, 14, perdón. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Primero que nada, el apóstol Pablo, hablando del justo juicio de Dios. Miren la bonita forma del apóstol de empezar su carta. Después que los saluda, les habla del juicio de Dios. Exactamente, Pablo. Él es de los nuestros, así que no debemos preocupar. Nada más hagámosle caso a lo que Dios inspiró a través de él, ¿no? Interesante, habla del justo juicio de Dios. Y hablando de ese justo juicio, dice, los gentiles que no tienen ley. La palabra o la expresión en este texto, no tienen ley, es una palabra, un término griego que es anomos. A, una negación, y nomos, que significa ley. De hecho, en nuestro idioma, usted dice normal, pero usted puede decir anormal. Cuando usted dice anormal, usted está negando que la persona sea normal. Asimismo, con esta palabra, anomos, sin ley, los que no tienen ley. ¿Y a qué se refiere esto? Los anomos son inicuos. Los gentiles que de por sí son paganos, porque no siguen a Dios, porque veneran a la creación y no al creador, no tienen ley, por lo tanto cometen iniquidad. Y la Biblia dice que aún estos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Pero si no tienen la ley, ¿cómo van a hacer por naturaleza lo que es de la ley? Acuérdense, hermanos, que nosotros descendemos ¿de quién? De Adán. Y Dios a Adán, ¿qué fue lo primero que le dio? Una ley. Y una ley que, aunque usted y yo no lo creamos, eso está aquí, ¿no? En nuestra conciencia. La acusa y entonces nos trae también remordimiento. Exactamente. ¿Por qué nos trae remordimiento? ¿Por qué nos sentimos mal cuando mentimos?
Porque tenemos eso en nuestra mente. Hacemos por naturaleza. Y miren lo que la palabra griega que significa, que es traducida como naturaleza. Se van a reír. Es la palabra físicos. ¿Y qué es algo físico? Algo natural. Ahora nosotros decimos que no, que yo tengo un buen físico, ¿no? Hermanos, la palabra físico o física, de hecho hay una ciencia que se llama así, estudia la naturaleza. De hecho recuerdo, hermano Reinaldo, cuando yo estaba todavía en la escuela, el profesor de física que recuerdo yo todavía, decía, la física es la ciencia de los fenómenos inmateriales. ¿Sí? Los fenómenos inmateriales que no tienen que ver con materia, sino más bien con energía. Y mencionó electricidad, etcétera. Todo. La naturaleza. Nosotros por naturaleza hacemos o sabemos lo que es de la ley, porque la ley está en nosotros. ¿Y eso qué nos lleva? No tenemos excusa. Usted no le puede decir a Dios cuando esté ante Él, Señor, es que yo honestamente nunca supe cuál era tu ley. Aunque usted no la supiera de manera estricta, con capítulos y con acápites y con numerales, usted tenía la esencia de la ley de Dios en su conciencia y en su corazón. Yo la tengo en mi conciencia y en mi corazón, hermano. Por eso cuando usted miente, la otra persona no se da cuenta. Pero usted sí. No solo mentir, sino también hacerlo. Cualquier otra cosa, cualquier cosa que sea mala, uno de una vez uno queda autoacusado. Porque uno tiene la esencia de esa ley aquí, interna, en la mente. Y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ya dijimos, muy bien Juan, dando testimonio a su conciencia y acusándoles, pero también o defendiéndoles sus razonamientos. Miren, hermanos, qué importante es esto de la ley de Dios y de nuestra respuesta hacia lo que Él establece en su ley. Es importante y es serio, porque para que no tengamos excusa, Dios de todos modos nos las puso en nuestro ser interno. Y yo me imagino a Dios y digo, pensaba que te iba a escapar. No. Lo que está en juego, hermanos, y lo sigo diciendo, es la gloria de Dios, no la gloria nuestra. Cuando Dios mandó e hizo todo esto para que podamos escuchar el evangelio, es precisamente porque Él se iba a glorificar de que de toda la humanidad perversa y caída, Él va a recoger a unos para que le sigan. Y hermanos, démosle honor a esa misericordia que Dios ha tenido. No juguemos, o sea, y lo digo para mí mismo, no juguemos con esa misericordia. Porque igual no vamos a poder echarle cuentos a Dios. Y por último vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos 10, 5. Y dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y la referencia de esto que acabamos de leer, que Pablo cita, es Levítico capítulo 18, versículo 5. Pero importante, algunas cosas que podemos ver aquí. Primero, el que cumple, ok. Saben que Dios nos justifica, miren, nos justifica si cumplimos la ley. Pero como Dios sabe que usted y yo no lo vamos a cumplir, por eso nos dio el medio de gracia llamado Cristo, porque Cristo fue el único que cumplió la ley. Y nosotros
nos salvamos por la justicia de Él, por la obediencia de Cristo. Entonces, apuntando a eso, a ese concepto, a esa idea, dice, bueno, el hombre que haga estas cosas, es decir, que cumpla la ley, vivirá por ellas. Pero, hermano, Es como si fuera un sarcasmo. obviamente, Pablo era bien sarcástico. Y miren, le voy a decirle algo. Jesús era más sarcástico que Pablo. Dios, nuestro creador, es bien sarcástico. ¿Por qué? Porque el sarcasmo es una forma de enseñanza. Sí. Miren, yo soy de los que en clase, yo estoy dando algo, lo estoy escribiendo en el tablero, y un niño viene y me pregunta, profesor, ¿eso es para copiarlo en el tablero? Yo no. Eso es para que te lo metas en el zapato, le digo así. Eso es sarcasmo. Yo le estoy diciendo, cópialo, cópialo. Yo digo, ¿qué clase de pregunta es eso? ¿Acaso yo copio esta cosa para adorno? Y bueno, me zafo, tengo que volver después. Eso es sarcasmo. Esta expresión es sarcástica. La utiliza Pablo, un hombre inteligente, sarcástico, imitando a Cristo, súper sarcástico. Y Dios, sarcástico. ¿Por qué? Porque si usted cree que llegar ante Dios por su cara bonita es lo que le va a salvar, está totalmente equivocado. Dios lo que espera es que cumplamos la ley. Como no la cumplimos, ahí está Cristo. Así es. Amén. Y vamos a ir delante de Dios como quien cumplió la ley por Cristo. Amén. Pero eso no nos exime de portarnos bien. Amén. Eso no nos exime de cumplir la ley. Mis estimados hermanos, y como dije, hay algunas palabras que quisiera yo enfatizar. Una es la palabra vivir, que es la palabra sao, que es donde viene zoo, para que sepan, con zoología, zoológico, etc. Que significa estar vivo. Y también la otra palabra es la palabra justicia, que es una palabra griega bien extraña. Voy a tratar de mencionarla. Dikaiosune. Pueden ponerle ese nombre a un mismo. Dikaiosune, no, imagínense. ¿Qué significa? Equidad. Y es esto de la justicia, el carácter o cualidad de ser recto. Es el carácter que Dios demanda para poder estar delante de Él, porque nos emparejamos con el patrón de Dios. Jesús, nuestro Señor, utiliza esta misma palabra en las siguientes circunstancias, hermanos. Cuando dice todo aquello que es recto, justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Y para eso vamos a ir brevemente a Mateo capítulo 5. Leamos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 6, 10 y 20. Mateo 5, versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Como la justicia es el carácter de ser recto, entonces, hermano, veamos que el tener hambre y sed de justicia es el querer ser recto delante de Dios, obedecerlo. Ya que ser recto es emparejarse ante el patrón de Dios, entonces, cuando nosotros padecemos persecución por causa de ese mismo, de cumplir y de satisfacer a Dios, entonces el reino de los cielos es nuestro. Amén.
Y el 20, ya que ser recto es estar emparejado con la norma de Dios, entonces, si nuestra rectitud o deseo de estar cónsono con Dios no es mayor que la de gente religiosa como la que había en ese tiempo, escribas y fariseos, entonces no vamos a heredar los cielos. Miren que no nos exime de que, ok, nosotros no podemos cumplir la ley, que no tenemos la capacidad moral. Pero si Dios lo dice, y si Dios dice, debe estar en usted el deseo, y no solamente el deseo, sino el afán de vivir de esa manera. Amén. B. Se habla de justicia, de todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Y aquí mismo en Mateo, capítulo 3, versículo 15. Mateo 3:15, ¿qué dice? Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso se lo dijo a Juan. Juan, que le dijo, Señor, pero es mejor que seas tú el que me va. No, vamos a cumplir con todo lo establecido. Así que esto establecido que Jesús decía, que deberíamos cumplir, o que debía él cumplir en cuanto al ser bautizado por Juan, era señalado por Dios. Era señalado por Dios. Por eso que Jesús dice, deja, quédate tranquilo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermano, usted sabe, a nosotros nos conviene fijarnos en la ley y puede ser. Bien, voy a buscarle un pasaje y dije que no iba a demorarme tanto, pero como que me está entrando la cosa de demorar, hermano. Vamos a ir a Santiago. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Sí. Miren lo que dice el versículo 22 y 23 del 22, 23 y 24 del capítulo 1. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que solamente oye se engaña. Dicen que sean oidores, pero también hacedores. El 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es, y miren a lo que el apóstol Santiago, hermano de Jesús, dice, es semejante a un hombre que considera su rostro, que considera en un espejo, perdón, su rostro natural. Y el 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Sabe qué? Yo ahora entiendo por qué en los vestidores de varones en la escuela no ponen espejo, sino en el de las mujeres. ¿Por qué? Porque los varones normalmente nos miramos y ya, nos vamos. Y eso es así, breve. Y en el colegio donde yo estoy ahora no hay espejos en el baño de hombres. O sea, yo para peinarme no tengo que mirar en un espejo, yo simplemente agarro la tarjeta y ya. Pero en el baño de las damas, ¡ay Dios santo! Eso está repleto de espejos y no se demoran 3 segundos. Hay que echarlas del baño. Pero ¿qué sucede con los hombres? Que nosotros miramos y se nos olvida. En el ámbito espiritual, respecto a la ley, nosotros nos conviene obedecer la ley, porque si no, vamos a ser como aquel que se mira en un espejo y luego se va y se olvida. Yo soy de eso. Yo me acuerdo que tengo un granito cuando me miro en la noche antes de acostarme. Pero durante el día ni me acuerdo del granito, o del lunar, o qué sé yo. Yo una vez vine acá a la casa con el labio roto, porque en la práctica de karate me rompieron la bemba de un puñetazo, y yo andaba con la bemba hinchada por la calle. Y después aquí fue que me pude dar cuenta realmente lo hinchado que estaba, porque me miré
en el espejo, luego me puse hielo y ahí se me desinflamó. Pero nos conviene, hermanos, nos conviene. C, de la totalidad de las demandas de Dios. La justicia es la totalidad de las demandas de Dios. Y es por eso que hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿qué nos dice? Pasaje conocido, pasaje que muchos nos hemos hasta aprendido de memoria. ¿Qué dice? Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, y entendamos, haciendo caso a la ley y cumplirla, y todas estas cosas serán añadidas. ¿A qué se refería? Bueno, Jesús estaba hablando de que el vestido y el alimento Dios lo iba a proveer. Mucha gente se afana por el vestido, mucha gente se afana por el alimento, pero el afán nuestro tiene que ser la justicia, lo que conviene, que es obedecer la ley de Dios. Y por último, ya hermano, de los deberes religiosos. Los deberes religiosos como el dar limosnas, y aquí tenemos en Mateo 6:1 que nos decía: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para que no seáis vistos de ellos, de manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si vamos a dar limosna, hagámoslo sin que nos vean. Si vamos a ayudar a alguien, si vamos a obedecer la ley, hagámoslo, porque el único que nos va a ver y que nos puede recompensar o castigar es Dios. De los deberes hacia el prójimo, y que leemos: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Y eso no solamente en cuanto a eso, ya sabemos. Otros deberes: la oración y el deber de Dios, deber para con Dios. ¿Qué dice este mismo pasaje respecto a la oración? No lo vamos a leer, pero dice que cuando oremos, entremos y nos escondamos, para que lo que hicimos en secreto, orando, Dios lo recompense en público. Nosotros no debemos ser como esa gente que todo el vecindario tiene que darse cuenta que está orando, o que está en el something del Señor. O sea, demuéstrenlo ya, o sea, demuéstrenlo de manera natural, pero no con intención de que lo alaben. Si es con la intención de que lo alabe el ser humano, esa va a ser la recompensa. Dios no te va a recompensar. Hermanos, nosotros tenemos en esto un asunto muy importante que atender, que es la ley de Dios. Dios nos dotó de ella y nos dio la capacidad para guardarla. Nos comprometió a guardarla y le promete vida o premio al que la cumple, y le amenaza con muerte o castigo al que la quebra. El Señor les bendiga, hermanos.